en el marco del Día del Economista, retomando el estructuralismo como propuesta anticrisis a 100 años del nacimiento de Celso Furtado. Esta tercera conferencia magistral va a estar a cargo de la doctora María Isabel Morales. La doctora María Isabel Morales es docente e investigadora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. La doctora ha realizado estudios tanto en el Instituto Politécnico Nacional como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuya línea de investigación es economía pública especializada en finanzas públicas en el crecimiento económico, hacienda pública federal, estatal y municipal, presupuesto público, federalismo y descentralización fiscal, participación ciudadana en los asuntos públicos, y ha impartido clase en la Escuela Superior de Economía en diferentes asignaturas, entre las que destacan teoría económica, finanzas públicas, política económica, metodología para la investigación y trabajo de tesis, así como seminario departamental. La profesora es miembro del Colegio de Posgrado, integrante del núcleo académico básico de la maestría y el doctorado en ciencias económicas. Ella es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Dentro de las diferentes publicaciones que tiene la doctora, destacan el financiamiento de la banca comercial y el mercado de capitales, su relación con la desigualdad en la distribución del ingreso en México. También la reforma fiscal de 2013 ante la despetrolarización de facto de las finanzas públicas en México en un contexto de reformas estructurales. Otra de las publicaciones que tiene la doctora se refiere a la ineficiencia económica y deuda de la transparencia en México. Finalmente, podríamos comentar otra de sus publicaciones que destacan, es la disciplina financiera y el endeudamiento público de las entidades federativas en México. Bien, pues la doctora nos va a presentar su ponencia, que tiene el marco, pues, de este festejo o conmemoración del Día del Economista y obviamente bajo el esquema de el estructuralismo como una propuesta anticrisis y a 10 años de nacimiento de Celso Furtado. Pues pasaríamos a darle la palabra a la doctora, y antes de que inicie la doctora con su ponencia, les quiero comentar que en media hora más o menos se pone a disposición la lista de asistencia para efectos de que la requisiten, sobre todo aquellos alumnos de la Escuela Superior de Economía que tienen la intención de validar por ahí horas de sus materias lectivas, ¿no? Entonces, les recuerdo eso y por favor, si mantienen apagados sus micrófonos para poder escuchar con toda claridad a la doctora María Isabel García Morales. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias. Buenos días. Buen día, doctora. Voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien, espero que
que todos la podamos observar. Bueno, para mí es realmente muy importante participar en este homenaje que se le realiza a Celso Furtado. Y sobre todo que tanto la Escuela Superior de Economía como el Colegio Nacional de Economistas retomen los planteamientos de este autor, tanto por un lado, ¿verdad?, festejar al economista mexicano y al mismo tiempo reflexionar qué de estos planteamientos se pueden retomar, pues, para comprender la realidad en la que, o en el problema en el que nos encontramos ahora de la crisis por la pandemia y qué se puede retomar. Entonces, pues antes que nada agradezco esta invitación a la maestra Gabriela Ramírez y a los que han organizado y trabajado en este evento, a las autoridades de la Escuela Superior de Economía y a los directivos del Colegio Nacional de Economistas. También para mí es un placer estar dando esta charla a estudiantes y a docentes que nos dedicamos a las ciencias sociales y también tener contacto con los colegios, con nuestro gremio de economista en los diferentes estados de la República. Y pues ojalá y podamos reflexionar juntos con los planteamientos de Celso Furtado. Bueno, ahí en esta, un poco sobre la biografía de Furtado. Celso Furtado, Celso Monteiro Furtado, nace en Brasil en 1920. De ahí que pues se festeja estos 100 años de su nacimiento y muere el 20 de noviembre del 2004. Prácticamente estamos hablando de que el próximo viernes habrá cumplido 16 años, ¿no?, que falleció. A Furtado, junto con Prebisch, se les conoce como los fundadores del pensamiento estructuralista, o también va a ser llamada la Escuela Cepalina. Aquí quiero comentarles algo para que puedan acceder a la información. Cuando Lula da Silva era presidente del Brasil, propuso crear un centro que pudiera retomar los planteamientos de Furtado y de todo este problema del desarrollo en América Latina. Y precisamente el 24 de junio, unos meses antes de que muriera Furtado, planteó ante la ONU el crear este centro. Este centro, bueno, se conformó y se llama, bueno, Centro Internacional Celso Furtado para el Desarrollo y de Políticas para el Desarrollo, y ahí está el link, así que ahí pueden encontrar bastante material sobre textos del autor. Bueno, miren, como ustedes vieron al inicio, la conferencia, yo le puse aquí el título de Celso Furtado, la mirada de un economista latinoamericano. Son muchos los textos, mucha la producción que él tiene, aproximadamente unos 30 libros, entonces tiene una producción muy prolífera. Entonces, yo, para efectos de retomar algunos planteamientos concretos, les recomiendo el libro La economía latinoamericana, formación histórica y problemas contemporáneos. También otro texto de factores estructurales del estancamiento latinoamericano. Este ha sido también publicado por la UNAM y el anterior por Siglo XXI. Entonces, esto es como que los textos principales de los que retomo varios planteamientos del autor. ¿Cuál es la metodología que maneja o de qué manera aborda todo este problema Furtado? Bueno, uno de los objetivos principales que hace el autor en sus textos es explicar y comprender de alguna manera el origen y podemos decir consecuencias
del subdesarrollo en América Latina. Y prácticamente después de la posguerra va a haber todo un debate sobre los problemas del desarrollo, tanto a nivel académico, inclusive como a nivel político. Entonces, una de las cosas o una de las formas como el autor va a desarrollar todo esto es a través de un análisis de la evolución de la estructura económica y social, pero centralmente cómo ha evolucionado la estructura económica. El punto de partida es de la colonia prácticamente hasta finales de 1970. Entonces, por un lado, y por otro, va a ser muy enfático en decir que América Latina no es algo homogéneo, sino todo lo contrario. Es una región sumamente heterogénea, aunque tenga características comunes, o más bien que se haya heredado en común una herencia colonial. Yo su micrófono, maestra. Se apagó ese micrófono. Micrófono, profesora. Bueno, creo que ya se arregló. No sé si me escucharon, no sé a partir de dónde ya no me escucharon, pero bueno, entonces, este es como este enfoque. Ahora, sobre el surgimiento de la CEPAL. Furtado va a señalar que el término América Latina prácticamente se va a popularizar en Estados Unidos y se va a tener como vamos a decir, va a ser identificado en un sentido geográfico de aquellos países al sur del Río Grande, conforman como esta masa uniforme con características similares. Y prácticamente en el marco de la creación, en las reuniones previas que se dan para la conformación de la ONU, Estados Unidos va a intentar tener un control de los votos de los representantes de los países latinoamericanos. Y porque además, pues eran bastantes, eran la tercera parte de todos los votos en términos de todos estos lineamientos de la configuración de la ONU. Y precisamente esta cantidad de votos les va a permitir a los países latinoamericanos hacer planteamientos propios. El principal planteamiento va a ser la creación de la CEPAL, es decir, una instancia que pudiera abordar los problemas económicos de la región. Entonces, va a haber oposición de Estados Unidos, pero finalmente se puede conformar la CEPAL y su sede va a estar en Chile. Entonces, para Furtado, a partir de que se conforma esta instancia, pues va a ser importante como un referente, sobre todo para el posicionamiento de la región ante o en relación con los demás países que integran las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué se le llama escuela estructuralista a este tipo de pensamiento? Esto realmente lo hice un poquito pensando más en mis alumnos. Hola, sí, señora, pues. Y bueno, entonces, tiene este nombre porque se va a centrar precisamente podríamos decirlo, en el conjunto de relaciones que tienen los diferentes elementos que conforman el sistema económico, y prácticamente se va a reflejar en cómo se va generando esta estructura económica, tanto con relaciones internas como sobre todo con el mercado exterior. Entonces, por eso se le va a llamar estructuralismo, porque se va a enfocar en el análisis de la estructura económica en términos de las relaciones de producción, podríamos decirlo así, que se dan en la región. Entonces,
Eso es un poco cómo se da esto. Aquí, durante todo el texto, o más bien de diferentes maneras, Furtado va a ir haciendo hincapié en lo siguiente. De cómo la época colonial ha sentado las bases económicas y también sociales, pero sobre todo económicas de América Latina. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener en todos los países casi de América Latina un Estado extremadamente centralista y que además todo este excedente que se genera en la región, realmente sus intereses van a ser externos. O sea, el excedente no va a tener por finalidad desarrollar a la economía de los países latinoamericanos, sino más bien generar riqueza para ser extraída hacia el mercado exterior. Y de alguna manera esta es como la característica de la estructura económica. De manera que la finalidad no va a ser generar un mercado interno, sino satisfacer o producir para un mercado externo. Esto es como el punto central del análisis de Furtado. Nosotros, Furtado va a plantear que la revolución industrial va a traer prácticamente para todos los países modificaciones cualitativas en los procesos y en lo que van a producir. Entonces, aquí América Latina va a ser ya dentro del periodo de 1760 a 1840, va a tener de alguna manera esta estructura que vemos aquí de producir este tipo de bienes. Productos agrícolas de clima templado, prácticamente va a ser Argentina y Uruguay. Exportación de productos agrícolas de clima tropical, que aquí va a ser la mayoría de la población de América Latina, va a estar constituida por Brasil, Colombia, América Central, el Caribe, regiones de México y Venezuela. ¿Qué característica va a tener estos productos de clima tropical? Prácticamente no van a desarrollar infraestructura, son productos que se van a manejar más en una economía tradicional, los salarios van a ser muy bajos y van a ser muy, muy vulnerables de podríamos decir, obviamente, de los precios, pero además estos no, la demanda va a estar mucho, cuando hay una crisis prácticamente van a ser productos que son poco demandados. Y el otro, que es la exportación de productos mineros, prácticamente es México, Chile, Perú y Bolivia, que vemos que incluso en la actualidad siguen siendo o teniendo una importancia económica en estas actividades. Aquí, en los productos mineros, sí se va a desarrollar una mayor inversión, una infraestructura en estos países, pero obviamente dependiendo de las exportaciones. Entonces, dentro de todo este proceso de la revolución industrial, mientras que en Europa se desarrolla la productividad por un proceso tecnológico, en América Latina la productividad prácticamente se va a dar, pero no por una innovación o por integrar innovación en el proceso productivo, sino por el carácter extensivo de la producción. Entonces, esta también aquí empieza una característica que tiene que ver con la técnica, con la innovación, y que estas limitaciones pues van a ir teniendo un peso importante en la economía latinoamericana. Bueno, entonces aquí prácticamente tenemos que de 1850 a 1915, aquí nos dice que la mayoría de los países
se va a dar un proceso, en este periodo se va a dar un proceso de industrialización. Aquí es que se va a dar un proceso de industrialización que va a estar ligado a las exportaciones y por lo tanto el crecimiento interno que se dé en las economías latinoamericanas van a depender prácticamente de cuánto se expanden las exportaciones. Esto va a ser una constante. Y aquí estamos prácticamente hablando, por ejemplo, para México, en el periodo del Porfiriato, donde se da una modernización, hay una industrialización incipiente, si se quiere, pero se da una primera etapa de la industrialización. Aquí, por ejemplo, Hurtado hace énfasis que la crisis de 1929 prácticamente va a implicar que la región deje de exportar. Las exportaciones van a caer en más de un 50%. Entonces, todas las importaciones en América Latina vienen financiadas prácticamente por el comercio exterior. Con la crisis del 29, al no haber exportaciones, pues no hay manera de seguir produciendo, porque bueno, ¿quién va a comprar? No tiene como sentido. El mercado externo queda bloqueado temporalmente por la crisis del 29. Entonces, a partir de este periodo, con toda esta infraestructura de esta primera etapa de industrialización, los países latinoamericanos tienen que ver hacia adentro. O sea, pues bueno, si no se puede vender afuera, ¿qué podemos producir para hacia adentro? Entonces, la crisis va a permitir que de alguna manera una reorientación de la producción hacia el interior de los países. Y prácticamente Hurtado señala que el proceso de industrialización que se da de 1950 a 1970 va a tener sus antecedentes en esta primera etapa de 1850 a 1915, que va a desarrollar la primera infraestructura. Bueno, entonces, esto es algo muy importante. Hurtado va a analizar el proceso de industrialización prácticamente a partir de estos aspectos. Su relación con el mercado externo, o sea, esto es fundamental. Prácticamente el financiamiento, la tecnología viene por esta vía. Y bueno, aquí ese es uno de los problemas en los que ahora con lo del COVID nos encontramos. Hay una caída, nos maneja la CEPAL, del 14% de las exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es, toda la caída de las exportaciones tiene consecuencias inmediatas en la estructura económica de cada país. También va a analizar este proceso de... Ay, perdón, permítanme. Me equivoqué. El efecto de este proceso de industrialización en el mercado interno, cómo repercute en los salarios y en el poder y en las acciones que el Estado hace. De hecho, el Estado va a ser un agente muy importante para el proceso de industrialización. Prácticamente al proceso de industrialización se le va a llamar sustitución de importaciones, porque aquellos tipos de bienes que se importaban, pues que ahora no se pueden pagar porque con la crisis no hay manera de financiar, se tienen que empezar a producir a lo interno. Y aquí es importante ver ahora qué se produce. Si ya no se pueden, si no hay esta demanda de estos productos de exportación, entonces, ¿qué se produce o qué necesidades o para qué necesidades se tiene que producir? De manera que esto, con el proceso de urbanización, va a llevar a enfocar a una serie de bienes de consumo para los países latinoamericanos.
El sistema monetario va a ser también fundamental en este proceso de industrialización porque se van a empezar, podríamos decir, a generar todas estas instituciones bancarias que van a ayudar a a instaurar en la región pues una política monetaria. Aquí lo que tiene que ver el efecto de las técnicas del conocimiento en el proceso de industrialización, pues van a ser fundamentales. ¿De dónde vienen? O esos conocimientos y técnicas prácticamente se materializan en los equipos para la producción. Y otro asunto que quizás no es tan económico, o al menos nosotros pues no nos ocupamos en términos de ciencia política tanto de este punto, es la relación de los grupos de poder con el Estado, aunque para nosotros los aspectos pues políticos pues siempre van a tener una repercusión económica. Entonces, ¿cómo se da? ¿Cómo el Estado se relaciona con estos grupos de poder? ¿Tiene la capacidad de regularlos? ¿Cómo los regula? ¿Cómo junto con, sobre todo, sus grupos de poder económico, va a generar o a incentivar un proceso de industrialización? Aquí la acción del gobierno va a ser fundamental. Esto es un punto clave, para promover la industrialización de 1950 a 1970. Aquí, por ejemplo, el ahorro interno va a representar, en este periodo, va a haber una gran política de ahorro nacional. Va a representar el 17.7 del Producto Interno Bruto en 1970. Y la inversión pública también va a ser alta, en promedio en la región en América Latina, del 36.3% del total de la inversión. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que a pesar de toda esta grandes recursos que genera o que utiliza el Estado para la industrialización, la importancia de la inversión extranjera no va a quedar reducida, sino también va a ser pues el actor, de hecho, más importante en todo este proceso de industrialización. Entonces, aquí, ¿por qué se considera que hay tres prácticamente aspectos que ayudan a este proceso de industrialización? Uno, que hay a nivel mundial un crecimiento del sector industrial. La otra, que durante este proceso se da por primera vez, eso es muy importante señalarlo, un comercio intrarregional. O sea, los países de América Latina no tenían relación entre ellos y a partir de este proceso va a haber relación entre ellos. Y una política de exportación de manufacturas. Entonces, creo que uno de los mayores éxitos que se tienen en este proceso o en esta etapa de industrialización es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, miren, en este cuadro podemos observar más o menos de 1950 a 1970, en promedio, América Latina crece un 5%. Hay países que van a estar, tres países que van a estar por encima de este crecimiento. Uno de ellos es México, que en 20 años, miren, va a tener un crecimiento promedio del 6.1%. O sea, en 20 años, un altísimo crecimiento. Entonces, Brasil también va a tener menor, pero ahí vemos, ¿no? Tasas del 5.7, 5.9, menos 4.2 y hasta 7.1, en promedio 5.7. Y Venezuela aquí se va a empezar en este periodo va a empezar a desplazar a México en la producción
del petróleo. Y bueno, va a ser en este periodo incluso va a ser de los principales productores a nivel mundial, y también va a tener altas tasas de crecimiento. Entonces, para América Latina, este es un como periodo en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Puedo abrir la ventana un poquito, tío? Sí. Bueno, entonces, aquí lo vuelvo a repetir, el Estado en América Latina fue el principal impulsor de la industrialización. La industria manufacturera va a representar el 26% del Producto Interno Bruto. Es decir, no solo, en la región la industria manufacturera va a tener un gran crecimiento, desplazando con ello a la agricultura, pero hay algo curioso, porque la industria de manufactura en América Latina representaba el 3.4% de la industria manufacturera mundial, pero esta significación en el mercado mundial no se modificó a pesar del crecimiento de la manufactura. Entonces, esto explica que a nivel mundial pues hay un gran crecimiento de este sector. Entonces, bueno, aquí en ese sentido y a partir de esta experiencia, uno de los planteamientos que hace Furtado para un proceso de industrialización es, por un lado, proteger a la industria estratégica y tener un control del tipo de cambio, pero en el sentido de cuidar muy bien los dólares para ver qué es lo que se importa e importar en cosas que sean importantes para el propio proceso de industrialización. Entonces, aquí empieza a ver estos planteamientos que hace el autor para fomentar la industrialización. Entonces, recordemos que este crecimiento también se va a deber al comercio que se da entre los países latinoamericanos. Por lo tanto, otro planteamiento que hace Furtado en términos de política económica es reorientar el desarrollo de un país o de un país latinoamericano en su articulación comercial con las otras economías latinoamericanas. Es decir, que se desarrolle un comercio entre los países latinoamericanos. Entonces, pues sí, vemos, ¿no? Muy buenos resultados. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿por qué esto no continuó o no sigue? Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver algunas limitaciones que tuvo que este proceso pues no se mantuviera hasta más o menos dura hasta finales de los 70s y después se va a llamar en los 80s la década perdida, ¿no? Bueno, aquí una de las causas se señalan que América Latina, o sea, el proceso de el crecimiento del Producto Interno Bruto no significó un aumento o altos salarios. Tampoco significó una reducción de la concentración de la riqueza, que esa es una de las características que tiene la región desde la época colonial. Entonces, aquí dice que la existencia de una excelente estructural de mano de obra constituye el factor inmediatamente visible de la elevada concentración. Es decir, la elevada concentración del ingreso genera desempleo, porque esos recursos están concentrados y no se utilizan para el crecimiento de ocupar más factores de la producción. Y hay un importante que dice, y una descontinuidad de la demanda. O sea, esta concentración no permite que se mantenga una demanda sostenida, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto ya vemos que aquí
que ahora se ha puesto como más en auge este enfoque de la desigualdad y de la pobreza. El estructuralismo lo retoma desde pues la fundación de la CEPAL, nada más que eran como temas incómodos, ¿verdad? La desigualdad, pues, y incluso ahora mismo en los libros de macroeconomía, estos términos pues no están como indicadores, ¿no? de la pobreza. Entonces, bueno, y ya decimos, entonces, la concentración del ingreso se sigue manteniendo y otra limitación es que no hubo una producción de equipo y desarrollo de tecnología. Entonces, esto va a traer pues consecuencias de no poder mantener este ritmo de desarrollo. Entonces, lo que es, a partir de este análisis estructural, Furtado señala que este proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, generó una nueva dependencia del sector externo. ¿Por qué generó esto? Bueno, primero, porque la tecnología, el equipo, recuerden que se importaba, se le dio prioridad a importar equipo, tecnología. Entonces, pues se crea esta relación de dependencia y también, pues, cómo se financia el comprar estos equipos con financiamiento externo. Prácticamente, entonces tenemos que este financiamiento va a ser vía la inversión extranjera directa o la deuda pública. Entonces, a pesar, esto es muy importante señalarlo, de la fuerte intervención del Estado a través de la inversión pública, el capital extranjero va a tener también un peso importante en el financiamiento de la producción, principalmente del equipo. Aquí hay una pregunta que hace Furtado. Dice, ¿habrían conocido los países latinoamericanos las elevadas tasas de crecimiento de sus sectores manufactureros si no hubiesen contado con la efectiva cooperación de grupos internacionales, principalmente norteamericanos, con vasta experiencia industrial y fácil acceso a las fuentes de financiamiento? Ahí pongo en cursiva la palabra cooperación porque después cuestiona que más que se hubiera dado una cooperación, se dan realmente mecanismos de control a través precisamente del financiamiento y la venta de equipos a la región. Entonces, aquí tenemos, pues, ¿no? O sea, el problema de la dependencia hacia con lo que llamamos ahora países avanzados o países con relaciones capitalistas de producción desarrolladas. Entonces, discúlpenme. Entonces, aquí la industrialización en realidad se hace bajo un control mediante la inversión extranjera, y aquí es algo muy importante, hasta lo puse ahí con azulito. La modificación de la estructura económica que se dio con la industrialización nunca dejó de ser dependiente del exterior. Y aquí hace una propuesta el autor, Furtado. Dice que se requiere de una industrialización con más autonomía, porque precisamente este proceso pues nos demuestra las limitaciones que se tienen de depender de los aspectos más importantes de las otras economías. Entonces, también señala que a pesar de todo lo que, del auge de la manufactura, hay países que todavía tienen como que siguen produciendo y exportando los mismos productos tradicionales.
pareciera como que no ha habido cambios. Y por ejemplo, Chile era de los principales exportadores de cobre y sigue siendo. De hecho, la economía chilena actualmente, en 2019, la mitad de sus exportaciones son de cobre. Entonces, como hay modificaciones, pero hay cosas que se siguen manteniendo. Bueno, en relación, por ejemplo, con los planteamientos, en términos de las limitaciones o de lo que generó la industrialización, señala Furtado un planteamiento que es importante el crecimiento económico cuidando mecanismos de redistribución del ingreso. O sea, el crecimiento por sí mismo o la industrialización por sí misma no tienen sentido, pues si no hay una mejora de una nación. Entonces, de ahí que es importante utilizar la política fiscal para redistribuir la riqueza. Otro planteamiento, por los mismos resultados, es el desarrollo de tecnologías propias. Entonces, ahí, ¿cómo hacen los países para fomentar la investigación y sobre todo, ¿cuál es el principal desafío de la investigación de las de las instituciones de educación superior? Vincular esa investigación con el proceso productivo. Y también señala que el Estado debería de tener una participación, aunque fuera mínima, en las empresas más importantes de un país, pues, para poder supervisar o tener un papel también regulador. Entonces son como estas propuestas que el autor nos va planteando. Y bueno, vamos a la que sigue. Entonces, aquí en esta parte, las propuestas que aquí estoy subrayando, prácticamente son las que pues ya comenté a partir de retomar esta reflexión. Entonces, es muy importante proteger a la industria estratégica. La acción del Estado en términos de redistribución de la riqueza. El Estado también puede inducir un tipo de consumo. Y ahora pues tiene que ver con esto, ¿no? Que ahora tenemos uno de los problemas del COVID es qué se produce, o sea, cuál es todos estos alimentos, la producción de todos estos alimentos chatarra, están generando problemas de salud que se agrava con lo de la pandemia, ¿no? Entonces, reorientar el desarrollo en términos de un comercio entre los países de la región. No, eso ya lo había puesto yo. Una política de control de divisas, desarrollo de tecnologías propias, y bueno, el Estado debe ser parte de las empresas más importantes. Esto recapitulando lo que ya mencioné. ¿Y qué más agrega? Bueno, dice que es importante reformular las relaciones económicas con los Estados Unidos. Entonces, en este contexto todavía no se firmaba, por ejemplo, el TLC, que se firmó en 1994. Entonces, pues, bajo esta visión, esta dependencia, algo que acentúa la dependencia, pues no favorece y no favorecerá ni a la región ni a ninguno de los países involucrados. Reformular las relaciones con los grandes consorcios internacionales. Ahí que tiene que ver mucho con un problema de regulación, sobre todo de los capitales extranjeros. Intensificar, ¿no?, la asimilación de tecnologías. Las políticas de empleo, pues que reduzcan la marginación social. Organizar el sector público, sobre todo para impulsar el desarrollo, y hace énfasis
en defender los intereses colectivos o los intereses de la nación. Y bueno, es fundamental, ¿no? Mínimos de autonomía tecnológica, y aquí viene un problema, porque esto en lugar de pues tener alguna perspectiva de disminuir, viene aumentando sobre todo, ¿verdad? Con todo el auge del Internet y pues los buscadores. Entonces, aumenta la dependencia, y de ahí, ¿no? Incluso el conflicto donde China logra tener o generar buscadores, y esta confrontación comercial entre estos países. Y la cooperación en el plano regional. Entonces, estos son, en el contexto de retomar algunos de estos planteamientos para efecto de la crisis que estamos viviendo. Miren, estos datos que aquí les muestro los presenta la CEPAL en el 10 de noviembre de este año, es hace unos días, hace 8 días, y señala que pues estamos viviendo la peor crisis, ¿no? Entonces, se espera que la región caiga 9.1%, que haya un retroceso, ¿no? En términos de lo que se había ganando de combate a la pobreza, 231 millones, pobreza extrema, 96 millones, o sea, hay un retroceso más todavía de 30 años. Las exportaciones, la caída de 14%, que ya sabemos lo que eso significa para la región. 47 millones de pérdida de empleos. Un aumento de la informalidad ahí del 54%, ¿no? El cierre de empresas. Ahí hay informes específicos sobre cómo se da este comportamiento de cierre de empresas. Y algo que tenemos ahora como, pues, ante la educación en línea y todo, hogares sin conexión a Internet. Entonces, pues bueno, es una situación grave, una fuerte crisis la que estamos viviendo. Bueno, por cuestiones de tiempo este cuadro no voy a explicarlo, pero son las exportaciones, hacia dónde está exportando actualmente América Latina. Y yo terminaría un poco con esto. ¿Qué tipo de industrialización en este contexto de lo que nos deja este aprendizaje del proceso de industrialización? Sabemos que vamos a tener después, se va a dar, hay algunos autores que plantean que de principios de los 80 a la actualidad se viene dando o se ha dado en América Latina un proceso de desindustrialización. Entonces, o el auge de este planteamiento neoliberal, donde pues el Estado no tenga un papel importante en la actividad económica. Bueno, entonces, haciendo un super salto, ¿no? En términos de contexto, nosotros pues aspiramos, ¿no? a una mayor industrialización de la región, pero a partir de la experiencia histórica, ¿qué tipo de industrialización se requiere? ¿Qué características debe de tener? Y pues yo creo que por lo mientras, a manera de propuesta personal sería pues revisar los planes y programas de la licenciatura que abordan el estudio de la industrialización. Muchas gracias. Gracias a la doctora María Isabel García Morales por su conferencia magistral. Muy interesante, destaca aquí las principales revisiones y aportaciones que hace Celso Furtado al desarrollo de la economía en América Latina, y destaca principalmente analizando pues el proceso de industrialización y fundamentalmente haciendo pues una reflexión, yo diría, bastante detallada de este proceso en la región, y haciendo pues con datos muy sólidos una reflexión acerca de
de las implicaciones que esta tiene y sobre todo pues en el ámbito educativo, como ella lo reflexiona al final, a partir pues de iniciar la revisión de planes y programas de la licenciatura en economía y obviamente los posgrados para efectos de pues tener una revisión y un contexto mucho más amplio sobre lo que le depara a América Latina respecto de este proceso de industrialización, ¿no? Les pediría yo principalmente que las preguntas que pudieran tener las hiciéramos a través del chat. En el chat ya tenemos algunas de ellas. Doctoras, no sé si le leo algunas o vamos avanzando de acuerdo a cómo se van presentando. ¿Cómo lo ven? Aquí de pronto tenemos la primera pregunta, doctora, que dice, ¿existe alguna diferencia entre industrialización por sustitución de importaciones y la industrialización dirigida por el Estado? Esta pregunta la realiza Rodolfo González. Respondo una por una. Bueno, respondo esta. Bueno, de hecho, la industrialización, esta industrialización de sustitución de importaciones fue dirigida y promovida por el Estado. Y ahí se puede ver la importancia que el Estado puede tener, si se lo propone, ¿verdad?, en términos de fomentar e incentivar. De hecho, aquí el debate es cómo debe de ser o cómo se debe diseñar una política industrial. ¿Qué papel juegan, en este caso, pues los agentes privados? Y qué papel juega el Estado como regulador, como promotor de este proceso de industrialización. Entonces, prácticamente este proceso de industrialización de 1950 a 1970, que tiene tanto referente por el éxito en el crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, la región nunca ni ha crecido. O sea, entonces, de ahí que se plantea el peso o la influencia de Keynes en el planteamiento estructuralista, sí, se puede apreciar, ¿no?, en los planteamientos, sobre todo, por ejemplo, se plantea, ¿no?, en términos de incentivar la demanda efectiva. Pero además señala Furtado, no solamente eso, sino además que puede influir en el tipo de demanda, ¿no?, que interna, y ahí que tiene que ver con los, incluso con los patrones de consumo en varios aspectos, en el alimenticio, ¿no? Por ejemplo, que ahora, sí es verdad que la industrialización en el campo, en algunos sectores del campo, se hizo con la visión de los fertilizantes. Eso actualmente cambia, ¿no? Y ahora ya se plantea pues otro tipo de producción agrícola en términos orgánicos, y esto pues va teniendo, ¿no?, un peso. No quiere decir que pues, las cosas siempre se están moviendo, las necesidades, pero sí aquí el Estado sí juega un papel importante en orientar, ¿no? Y que tiene que ver con estas preguntas básicas que cuando uno entra, ¿no?, de ¿qué se produce? O sea, ¿qué necesidades satisfacemos? ¿Cómo se va a producir? Y lo más importante es para quién producimos, ¿no? Para un mercado interno, para un mercado externo, ¿cómo se plantea, no? Pero sí, el Estado en toda América Latina fue un factor fundamental, un actor fundamental del proceso de industrialización. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Aquí hay otra pregunta, no sé si le leo, hay 4 preguntas.
Si se las leo y le da respuesta. Bueno. Ok. La primera se refiere también del mismo Rodolfo González. Solo son responsables las convergencias externas truncadas, dice nuevamente las responsables de la crisis y estancamiento en América Latina. Me refiero aquí, me imagino que se refiere así solamente las convergencias externas truncadas son las responsables de la crisis y el estancamiento en América Latina. Esa es una, doctora. O sea, que le echemos la culpa al mercado exterior de la falta de desarrollo. Así es. Así sería la pregunta. Entonces, pues no, yo creo que nosotros no podemos, sí es verdad que tenemos que plantearnos el tipo de relación, ¿verdad?, que se tiene con Estados Unidos, con los países hegemónicos o los países de desarrollo avanzado. Pues nosotros tenemos precisamente la responsabilidad de reorientar, ¿no? Y cómo, que ahí tiene importancia, ¿no? O el planteamiento de la teoría de la dependencia, que no choca con el planteamiento estructuralista. ¿Cómo? ¿De qué manera romper o ya mínimo plantear la reducción de esa dependencia con respecto de estos países desarrollados, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, incluso cuando se habla, pues esperamos que venga inversión extranjera casi para que nos salve, nos desarrolle. Tiene que decir el nombre de la calle, el número del edificio, ¿sí? Tiene que tener el domicilio de... No, perdón. Nosotros no podemos asumir eso, sino más bien cómo, con qué política económica poder minimizar esa dependencia. Yo creo que lo que nos enseña este proceso de la industrialización es cómo, mediante qué mecanismos reducir esa dependencia del mercado exterior. Y la principal enseñanza es mirar o que el excedente que se genera en la región no tenga como objetivo salir, porque eso es lo que sucede con la inversión extranjera directa, sino ese excedente ayude a una reinversión en términos de pensamiento estructuralista, a una reinversión para incrementar un bienestar en la región. Bien, doctora. Aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿cómo retomamos las enseñanzas del estructuralismo en el marco de la fuerte reactivación de la economía social y solidaria? Y sobre todo aquí en el marco de las actuales alianzas comerciales con grandes bloques regionales en juego. ¿Cómo replantear la industrialización en el marco de las restricciones ambientales considerables, ¿no? Bueno, ahí en relación con lo primero, recordemos que este enfoque de industrialización se da a partir del crecimiento de la manufactura, de la economía formal. A diferencia de que lo que ahora vemos que muchos de los sectores que se mueven ahora en la economía social y solidaria se da mucho en estos sectores que están marginados y cómo poder a partir de esta, por ejemplo, economía informal, pues se van generando mecanismos de subsistencia, que nada de cuentas hay que resolver necesidades, ¿no? Y precisamente aquí tiene un auge este planteamiento en el sentido de cómo integrar dentro de esto, cómo relacionar a este tipo de economías marginadas en que puedan incluso intercambiar entre ellos sus productos o llevarlos a zonas urbanas donde puedan intercambiar esto. Entonces, se hace un planteamiento como en términos del esquema de mercancías, cambio por mercancías,
donde la finalidad no es como un capital que se valoriza. Aquí hay, no sé para quién me lo preguntó, aquí es importante ver lo de la que se han dado en varias zonas del país, ¿no? Incluso tienen sus productos, tienen pues borregos, guajolotes, frutas, cereales, pero no se puede intercambiar porque no tienen dinero. Entonces aquí, ¿cómo se puede hacer esto? Y aquí la moneda comunitaria ha tenido un papel importante, aunque pues han tenido problemas legales, ¿no? Con el Banco de México. Y en términos del medio ambiente, la CEPAL propone una economía, no me acuerdo cómo, del ciclo, no me acuerdo cómo la denomina, donde se plantea precisamente un crecimiento donde se cuida el medio ambiente, y uno de los puntos es el reciclar, ¿no? Como una medida para disminuir la contaminación. Pero aquí, en este contexto de la industrialización, el medio ambiente ni se consideraba, ni siquiera, ni por los países subdesarrollados, ni desarrollados, ni por los países socialistas, ni por los países capitalistas. Pensábamos que estaba ahí, que siempre va a estar, ¿no? Entonces, claro que estamos ante una situación diferente, y pues es importante considerar los economías sustentables, y que aquí y que el COVID de alguna manera nos ha demostrado cómo a veces como que no es tan compatible, cómo ha bajado la disminución de contaminantes a partir de la propia caída de la actividad económica. Entonces hay que hacer pues para que no haya un choque tan fuerte entre estos dos aspectos. Bien, doctora, tenemos aquí otra pregunta que dice: a partir de la experiencia de la industrialización trunca de América Latina de esos años, ¿qué podemos aprender de China y su proceso de industrialización más autónoma? China tiene cosas en común y muy diferentes, ¿no? China, el Estado va a jugar un papel muy importante en este proceso de industrialización, pero ahí va a haber un control político, ¿verdad? Que va, pues, por un lado un control político, y por otro la provisión de bienes públicos, de alguna manera, a pesar de los bajos salarios, porque bueno, fíjense, tenemos algo que se reproduce en términos de industrialización y bajos salarios, ¿no? Entonces, va a haber ahí una gran diferencia en términos de, de que el Estado, desde antes de este proceso, ya proveía bienes públicos que para efectos del costo de los factores de producción reduce, y pues se convierte muy atractivo. Entonces, de hecho, China tiene podríamos decirlo, un peso también importante en América Latina, porque se hace como una triangulación, ¿no? Comentaba una alumna que estaba haciendo un estudio sobre el comercio de América Latina-China, se triangula muchas veces la comercialización a partir de los países de América Latina. Entonces, ese sí es un caso muy importante. Algo, por ejemplo, que se considera que pues no ha beneficiado del todo a la industrialización es la inestabilidad de América Latina, ¿no? Los golpes de estados, dictaduras, inclusive en estos años donde tuvimos alto crecimiento, muchos dicen que no hubo desarrollo democrático, ¿no? Entonces, se ve, y por eso quizás el financiamiento es más alto, por la propia inestabilidad.
y en China eso juega algo a su favor, ¿no? O sea, como que este control político también no, el riesgo, a mayor inestabilidad política, el riesgo de los capitales es mayor, por lo tanto el costo de los capitales es mayor, ¿no? Entonces, ahí también es un factor político que, bueno, para los politólogos lo pueden explicar mejor. Lo retoma uno con el riesgo, ¿verdad?, de decir alguna imprecisión, pero sí es algo muy importante esta estabilidad que ha garantizado el gobierno chino para todo este proceso de industrialización, ¿no? Y pues son muchos aspectos, pero en general podría decir esto. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que dice, ¿la sustitución de importaciones es a la vez sustitución de exportaciones del imperialismo? Entre paréntesis, ¿qué es la fuerza determinante y más dinámica? Esto lo... A ver, no entendí bien a la pregunta. Dice la sustitución. Sustitución de importaciones es a la vez sustitución de exportaciones del imperialismo. Y luego, entre paréntesis, dice, ¿qué es la fuerza determinante y más dinámica? Ah, ya. Es a la vez la sustitución de exportaciones del imperialismo. Bueno, ahí realmente la sustitución de exportaciones del imperialismo. Ahí no me queda muy clara la pregunta, pero esta relación durante todo este proceso que nos señala Furtado, nos va señalando cómo el imperialismo representado en cada momento por los diferentes países hegemónicos o centros hegemónicos, siempre ha implicado, ¿no? No solamente en términos generales como este sometimiento o esta dependencia del mercado exterior, sino además encabezado por concretamente países. Entonces, España, durante todo el proceso colonial, esta relación no tanto comercial, porque pues el comercio significa intercambio de equidades, por decirlo de alguna manera, sino hay una extracción de la riqueza de manera unilateral que se da durante todo el proceso de la colonización. Y después vamos a tener cómo Francia e Inglaterra intentan, una vez que se dan las luchas por la independencia, y a partir de todo de la crisis del 29, cómo Estados Unidos se va posicionando, y todo este incluso proceso de industrialización le sirve a Estados Unidos en términos de financiar y de proveer de equipo, ¿verdad? En términos de que eso es lo que exporta este país o estos capitales para América Latina. Entonces, prácticamente con este proceso, la región va a quedar pues muy sometida a la hegemonía. Ahora, sí es importante decir que siempre ha habido cuestionamientos a esa hegemonía en determinado momento por algunos países. Entonces, nosotros por la cercanía siempre ha sido como más, ¿cómo podríamos decirlo? Pues más diplomática, ¿no? Los pronunciamientos en relación con varias injusticias, pero Brasil y Venezuela y Argentina sí han tenido, sobre todo Chávez en su momento, se peleaba, ¿verdad?, al tú por tú con el presidente estadounidense, sí planteaba, o se ha planteado, a lo mejor quizás desde el discurso,
un cuestionamiento a acciones concretas del gobierno estadounidense, ¿no? Muy bien, maestra. Perdón, doctora. Pues ya por obviedad un poquito de tiempos, hay algunas preguntas que por ahí le haremos llegar ya posteriormente, pero no sé si le gustaría hacer algún comentario general para cerrar su conferencia, doctora. Bueno, primero agradecer a los que nos están escuchando el estar, pues, ¿verdad?, reflexionando de estos planteamientos. Yo les sugiero retomar, ¿verdad?, el planteamiento de Celso Furtado y de todos los pensadores latinoamericanos, porque muchas veces la teoría económica neoclásica, como que es lo que más luego utilizan nuestros alumnos en el desarrollo de sus trabajos de tesis, no necesariamente hace como especificaciones. La teoría neoclásica no está tanto para explicar el subdesarrollo, sino está como para explicar la situación de los países desarrollados. Entonces, sí, el entrar a ver el desarrollo de la teoría latinoamericana a partir de las diferentes escuelas es muy importante, porque podemos hacer reflexiones y análisis a partir de una de una teoría que puede tener limitaciones para la interpretación y las características particulares que tiene la región de América Latina. Entonces, pues, esa invitación a que, ¿verdad?, busquen a estos autores, los cuales también ha promovido la CEPAL, entrar a la página de la CEPAL. Aquí es importante que el Colegio Nacional de Economistas, nuestros colegas, el gremio, pues también, ¿verdad? Por ejemplo, este evento es muy importante, ¿verdad?, de retomar la reflexión de un pensador latinoamericano, ¿no? Eso sería, pues, agradecer por poder compartir de estos planteamientos que retomo de Celso Furtado. Muchas gracias, doctora. Pues le agradecemos su excelente conferencia. Y les agradecemos a los asistentes su participación. Damos por concluida pues la conferencia de la doctora María Isabel García Morales, y sobre todo pues con el ánimo de aportar y un poquito estimular el análisis y revisión en este caso, del desarrollo de la economía latinoamericana de manera central. Bueno, le agradezco, doctora, a nombre de los organizadores, de la directora de la escuela, su importante participación en este ciclo de conferencias en el marco del Día del Economista y obviamente teniendo como referente pues, el estructuralismo y de manera directa las aportaciones que Celso Furtado nos dejó como legado pues, dentro de la ciencia económica, ¿no? Pues muchas gracias y damos por concluida la conferencia del día de hoy, la tercera conferencia de este ciclo. Gracias y que estén bien, cuídense, que